Ya. A ver, ¿cuántos sectores se puede decir que abarca lo que es presupuesto? ¿Para qué instituciones le sirve el presupuesto o la realización de un plan operativo anual? ¿Para qué sectores? Privado y público. Privado. Sector A privado. los sectores públicos y privados. Cuando hablamos de sectores privados, es todo lo concerniente a las instituciones privadas de todas las empresas que no tienen nada que ver con el gobierno, nada. Y cuando hablamos de sector público, quiere decir todas las instituciones que reciben recursos del Estado, ¿no? A ver, aquí vamos a nombrar rapidito a dos. Paniagua Pinto Ricardo, vamos a ver si está atento o más está atento a su charla de su compañero que está a su lado. Buenas noches, licenciado. Un favorcito, joven, dígale a su amigo o a su amiga que está a su lado que un ratingo lo deje atender porque él no va a dar el examen por usted, ¿ya? Ya, licenciado, disculpa. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuáles son, dígame, dos instituciones públicas que reciben ingresos del Estado? YPFB y BOA. ¿Reciben ingresos del Estado, YPFB? La gobernación y la alcaldía. Ya. La gobernación y la alcaldía son dos instituciones importantísimas para cada departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la gobernación? Velar por el bienestar de su departamento. ¿Y cuál es la función de la alcaldía? Velar por el bienestar de su ciudad, digamos, quiere decir de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? ¿No es así? Muy bien. En este caso, vamos a ir viendo aquí. Si se fijan bien, el presupuesto sirve para las dos clases de instituciones, públicas y privadas, ¿no? Pero ¿para qué le sirve un presupuesto a estas instituciones? Como lo dijimos en la anterior clase, para ver la eficiencia, la productividad y la organización. Vaca 10, dígame para usted, ¿qué se le viene a la cabeza cuando escucha eficiencia? Una persona eficiente podría ser un No, ejemplo. escuche un ratito. No le estoy diciendo persona. Descríbame o qué es para usted la palabra eficiencia. No le estoy diciendo una persona. Eficiencia sería manejar el tiempo ¿Ya? para realizar un buen trabajo de calidad. Muy bien. Maribel Yape Paldín dice. A ver, también para usted, ¿qué significa esa palabra? ¿Por qué estas dos empresas utilizan este presupuesto, pero para poder tener eficiencia? ¿Qué cree que es para usted eficiencia? Realizar una actividad a un tiempo determinado y de buena Ya, calidad. ya, muy bien. Ahora aquí vemos a Albania Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Para usted, ¿por qué creen que estas dos instituciones o las instituciones públicas y privadas utilizan esta herramienta muy importante que es el presupuesto para uno de los puntos, para tener una Porque buena productividad? ¿Qué será la productividad? la producción que se tiene, ¿Ya? ¿Puede darme algún ejemplo de alguna institución o alguna empresa? por ejemplo, las empresas privadas buscan sacar el presupuesto ya que quieren saber la productividad que tienen, o sea, la producción. Eh, por ejemplo, una empresa privada podría ser eh, Totes, que es una empresa de limpieza que es privada. Ujú. Y eso, licenciado. Ya, muy bien. Aquí le vamos a preguntar ahora a su compañera Rueda Huanca Lilian.
¿Puede bajar un poquito su cámara, señorita? Por favor. Ahora sí. Mire, su compañero ya han descrito lo que es eficiencia, su compañera qué es productividad, y usted nos puede decir qué es una organización o organizacional. ¿De una empresa se refiere? ¿Por qué las empresas públicas y privadas utilizan el presupuesto para tener un buen sistema organizacional? ¿Por qué? Para obtener una mejor utilidad. Utilidad. Maribel Mercado Vargas, a ver, usted ayúdele. Mariel, no Maribel. Ah, Mariel. Para así lograr como empresa, lograr objetivos y si tenemos buena organización, tenemos buenos resultados. Ya. Muy bien. A ver, jóvenes, tienen que tomar un poquito de atención aquí. El presupuesto, como le dije, es una herramienta que lo utilizan las instituciones públicas y privadas para conseguir eficiencia, productividad y organización organizacional. Quiere decir que una institución pública o privada que dé buen servicio, buena calidad, es eficiente. Una empresa pública o privada que produzca, ¿no? O llegue a sus objetivos, quiere decir que es una empresa productiva, ¿no? Y una empresa que está bien organizada, bien estructurada, quiere decir realmente que está bien organizado, ¿no? Quiere decir que está bien consolidada. Para eso necesitan esta herramienta que se llama presupuesto. ¿Ya? ¿Entienden bien eso? Muy bien. Ahora, pasamos a lo que ya vimos la otra vez. Pasa Diego Armando. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Etimológicamente, para usted, ¿qué es el presupuesto? ¿Cómo se compone? El presupuesto se compone de las siguientes palabras. Pre, que significa antes, y supuesto, hecho de. ¿Ya? Muy bien. Y Entonces, en sí, hace etimológicamente, ¿no? sí, etimológicamente. Ya, muy bien. Ahora, en sí, eso es etimológicamente. Pero si alguien le dice, a ver, descríbame qué es presupuesto, usted le podría decir, es una estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un periodo dado. Mire, más claro no se puede, ¿no? También otros le pueden decir, son los ingresos y egresos que generan las instituciones, ¿ya? Con el fin de llegar a su objetivo anual. Esa es otra definición. Muy bien. Entonces, es muy importante esto. Miren aquí lo que dice. El presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja las transacciones realizadas, sino las que se suponen ocurrirían a futuro. Eso es lo que les expliqué en la anterior clase. A diferencia de la contabilidad, los presupuestos son proyecciones a futuro. ¿Qué quiere decir? Es algo que uno va planificando, ¿no? Por eso es una planificación de algo que de repente no ha sucedido, pero nosotros estamos, ¿qué? Planificando cómo lo vamos a realizar para lograr esa meta. En cambio, en los balances ¿qué se puede decir que es un balance contable? Es algo que se registra, ¿no? Contablemente y financieramente para poder verse, exponerlo y ver cómo ha quedado la empresa durante un periodo dado. Un semestre, un año, un trimestre, un cuatrimestre, ¿no? Pero son registros. Entonces, a comparación de los presupuestos, ¿qué son? Transacciones que se reflejan a futuro. O quiere decir objetivos y metas que uno la está ya más o menos pensando cómo se va a lograr ese objetivo, pero eso es en base de proyecciones, ¿no? De proyecciones. También se puede decir que un presupuesto es un estado financiero
o cuantitativo, dice, preparado con anterioridad a un periodo de tiempo definido. Quiere decir que el presupuesto es una estimación de ingresos y gastos de algo que se está definiendo a un periodo dado. Quiere decir, de enero a diciembre, pero del año que viene, ¿no? O se puede decir de un año específico. En este caso, ¿cuándo se están elaborando? ¿Cuándo dijimos que se está elaborando el presupuesto de la gestión 2023 de todas las instituciones? En junio, Lisa. Muy bien, ya, muy bien. Pasamos a la siguiente lámina y no se olviden que puedo preguntar a cualquier persona, así que por favor los quiero ver que estén todos con su pantallita porque no quiero eliminar a nadie de la clase. Entrando un poco ya a más profundidad. ¿Qué es presupuesto? Hace rato lo dijimos una definición y aquí volvemos a repetir. Es un plan, ojo, pueden haber otras definiciones, pero este es uno de tantas definiciones. Es un plan integrado y coordinado. Integrado y coordinado. Expresado en términos físicos y financieros, el cual incluye la estimación de los ingresos y los gastos. Si se fijan bien, siempre están metidos los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Porque esa es la combinación para poder hacer y realizar un presupuesto. ¿Por qué dice para un periodo dado Mesa Jimena? Para ¿Por una qué dice, fecha determinada. ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un periodo dado? Que le dan una fecha para que lo entregue. No para que lo entregue, para que lo ejecute. Usen esa palabra, ejecución. ¿No? Si yo les pregunto, el presupuesto de la universidad, ¿qué porcentaje de ejecución tendrá hasta el 22 de septiembre? Tendríamos que emitir el reporte y ver cómo están los ingresos y los gastos, ¿no ve? Entonces, esa palabra ejecución quiere decir que nos tienen que sacar los ingresos y los gastos para saber cómo está yendo la ejecución de este año. Mercado o Mercado Vargas. Mariel Mercado Vargas. Parece que no está escuchando, ¿no? Manuel Vides Arana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Está haciendo otra tarea, parece usted, ¿no? No, licenciado, estoy tomando apunte. Muy bien. Entonces, escuche esta pregunta. ¿Cuál es uno o varios de los fines de elaborar un presupuesto? Que podemos ver en qué estamos fallando. O si estamos fallando la empresa o está subiendo la empresa. Escuche bien de nuevo la pregunta. ¿Cuál es uno de los objetivos de elaborar un presupuesto? Un presupuesto puede tener uno o varios objetivos, ¿no? ¿Cuál es el fin en sí del presupuesto? Llegar a esos objetivos que se hagan realidad. Quiere decir que se cumpla lo que estamos planificando, tanto como objetivo o metas trazadas. ¿Cuál es su objetivo de ustedes cuando entran a la universidad? Desde que entran. Graduarnos. No, Ser no buenos es graduarse. profesionales. Es salir profesional, un buen profesional. Porque cualquiera se puede graduar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no cualquiera puede salir siendo un buen profesional. ¿No ve? Entonces ustedes
se meten, desde que entran a la universidad, primero entran con una meta, entrar a la universidad. Segundo, empiezan a ir terminando mis materias, digamos, ir avanzando. Y por último, ya se ponen una meta general que es lograr salir profesional, pero un buen profesional, ¿no? Para poder, como dice, ser en el mercado valorado por su esfuerzo y así ganar pues dinero, porque ese es el fin de todos los seres humanos, ¿no? Ir a estar trabajando en una empresa, producir y tener, digamos, con qué sustentarse para su vida familiar y personal. ¿No es así? ¿O es que alguien sale profesional? Ah, ya salí, voy y me echo a mi hamaca y listo. No, ¿no ve? ¿No? ¿Qué dice? A ver, Barba, Robert, ¿usted para qué está estudiando? Para ¿Para qué? ser un buen profesional. Eso, para ser un buen profesional. Esa es una meta. Lo mismo pasa aquí en los Para salir presupuestos de las siendo un buen instituciones. profesional, licenciado. Así es, muy bien. Lo mismo pasa en las instituciones públicas y privadas. Ellos se trazan metas. Por decir, este año, el año que viene, si soy una empresa industrial, voy a hacer que mi presupuesto de producción produzca más, que mi presupuesto de venta venda más, que mi presupuesto de mano de obra reduzca el costo de mano de obra, pero tenga mayor alcance, digamos. Entonces, todas esas metas que uno se traza, lo estamos haciendo a futuro, quiere decir algo que no ha pasado, pero con un objetivo general. ¿Cuál es? En empresas privadas, generar utilidades o ganancias, y en las empresas públicas, dar un mejor servicio, quiere decir dar una buena calidad, ¿no? Esa es la diferencia de las instituciones públicas y privadas, ¿ok? Bueno, en la anterior clase yo se los marqué. Cuando uno hace un presupuesto, jóvenes, siempre tomen en cuenta esto. La ubicación temporal del presupuesto en el tiempo. Cuando uno quiere elaborar un presupuesto, necesita 3 datos importantes. ¿Cuáles son esos datos? Uno traza una raya y empieza viendo, necesito, ¿qué cosa? Datos del pasado, datos del presente y datos del Futuro. 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 No está muy difícil, ¿no? No está muy difícil acordarse de eso, pero lo que tienen que tener bien en claro, cuando estamos hablando de datos del pasado, si voy a elaborar un presupuesto de la gestión 2023, ¿qué datos del pasado me pueden ayudar a mí para tomar como ayuda, digamos, para ver cómo fue esos años? ¿Qué datos podría utilizar? Los estados financieros. Ya, muy bien. Pero en este caso, si estoy haciendo el presupuesto, tendrían que ser los presupuestos o el presupuesto de la gestión 2021, 2020 y 2019. Por lo mínimo son 3 gestiones. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Los datos del presente, ¿qué datos del presente me pueden ayudar a ver actualmente? ¿Qué datos me pueden lo puedo utilizar para ir armando un presupuesto a futuro? A ver, le vamos a preguntar aquí a su compañera Mesa, no, a su compañera Arias, dice. Ahora sí, muy bien. Salvatierra Carla, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Dígame qué datos del presente me sirven para poder utilizar y ir armando mi presupuesto, ya que tengo datos del pasado, pero ¿cuáles serían los datos del presente? ¿Mm? La información que actualmente estamos teniendo
Como ¿Ya? los datos de contabilidad, presupuesto, y bueno, en este caso, con lo que nos pasó de la pandemia, quizás también los datos relacionados a ¿Ya? eso, ¿no? Ya. Los datos del presente se refiere a ver cómo estamos de ejecución presupuestaria de una empresa, sea pública o privada, los ingresos y los gastos. ¿A qué fecha dada? ¿A qué fecha podría ser? Quiere decir que yo necesito los reportes de la ejecución presupuestaria de la gestión actual. Uno, a la fecha actual, quiere decir del 1 de enero hasta qué fecha? Septiembre. Fecha 22. 22 de septiembre, quiere decir hasta el último día que yo voy a imprimirlo. ¿Qué datos, qué me puede arrojar ese reporte? En los ingresos me puede arrojar de que de repente cuando presupuestaron los ingresos de esta empresa, puede tener esta empresa 5 clases de ingresos, pero de repente yo mirando, puedo analizar de que de los 5 ingresos de repente solo hay uno que esté generando ingresos y 4, 0. Y en el caso de los gastos, de repente solamente se ha gastado un porcentaje muy bajo para estar casi a fines del cierre de gestión, ¿no? Como también puedo hacer lo contrario. Puedo mirar o puedo analizar de que de los 5 ingresos estén ejecutándose todos a cabalidad, los 5, y en el caso de los gastos se estén ejecutando más de lo que habíamos presupuestado. ¿Qué quiere decir? Que de repente ya estemos por llegar al 100% de los gastos, siendo que todavía falta casi 2 meses y medio para el cierre de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la proyección que utilicé el año pasado, este año entonces se está cumpliendo y más bien de repente sobrepase. ¿Por qué? Porque de repente yo no hice muy bien la estimación, ¿no? Que iba a generar gastos por un millón de bolivianos y ya a diciembre. Y ahorita que estoy a septiembre ya estoy casi a 1 millón y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra proyección estuvo acertada. Pueden haber proyecciones bien, como pueden haber proyecciones no muy bien elaboradas. ¿Ok? Entonces, ya saben qué es lo que se presenta cuando uno necesita datos del presente. Callarlo, dice. ¿Entendió, joven? Sí, licenciado, tenemos que ver en qué porcentaje de ejecución estamos respecto al presupuesto actual, ¿no? Y ver la situación financiera que tiene la empresa actualmente. Igual ver el ámbito político, ¿no? ¿Qué situación está pasando el país? Y en base a eso, analizar, ¿no? Así es. Fernández Zamorano, buenas noches. ¿Cómo está, joven? Buenas noches, Licen. Todo excelente. ¿Cómo está usted? ¿Está atento o no está atento? Estoy atento, Licen. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos rescatar de los datos del futuro? Ya sus compañeros más o menos dieron su criterio de datos del pasado, datos del presente, pero del futuro, ¿cómo podemos recabar esa información si es algo que todavía no ha pasado? ¿Qué dato podría usted recabar del futuro? Por ejemplo, como en este momento estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces nosotros al elaborar nuestro presupuesto tenemos que verificar, tomar en cuenta la situación en la que está viviendo el país o políticamente, ¿no? Exactamente. A veces, efectivamente, nadie aquí en el mundo sabe qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos tomar datos de lo que está pasando actualmente o de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Como el caso de su compañero, como lo dice.
hemos sido testigos de una pandemia. Entonces eso nos da lugar a pensar de que ya no podemos jugar con la salud de nadie y tenemos que ser, digamos, si nosotros fuéramos una alcaldía o una gobernación, que ellos manejan partidas de gasto de salud. Entonces tenemos que ser conscientes de que puede venir, como no puede venir otra pandemia, pero sí se va a necesitar, ¿qué? Medidas de bioseguridad, entonces protocolos de salud, en el cual esos necesitan, ¿qué? Necesitan alcoholes, barbijos, termómetros, etcétera. Entonces, esas cosas son muy importantes para tomarlas en cuenta, para evitar que nos agarren de cortito, ¿no? Ahora, ¿qué otro dato podría ser también? Que podemos utilizarlo como algún dato del futuro. Ahorita, ¿cómo lo han visto, digamos, el sistema económico de Bolivia? ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿No? Si les pregunto, ¿el tipo de cambio cómo está? 6.96. ¿Cuánto es el mínimo nacional? 2.250. ¿Cómo está el PIB, Producto Interno Bruto? Bueno, está más o menos de acuerdo al último dato del Instituto de Estadística, está a 3.65, digamos, ¿no? Entonces, esos datos actuales nos pueden ayudar a ver datos del futuro. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza los datos actuales, los puedes proyectar con alguna clase de incremento para el futuro. Generalmente las personas que elaboran presupuestos, ¿no? Cuando se trata de ver datos del futuro, dicen lo siguiente. Al año que viene, ¿será que vamos a tener incremento salarial? De repente sí, de repente no. Pero como nadie es adivino, como dice, entonces nosotros podemos proyectar para el futuro el mismo incremento salarial que nos dieron este año. ¿Hubo incremento salarial este año? Pregunta para todos. ¿Hubo incremento salarial este año? Sí, Lisa. Sí, Lisa. ¿De cuánto Sí, fue? ¿De cuánto 4%. fue? 4%. ¿El 4% fue al mínimo nacional o al haber básico? Al mínimo, Lisa. Al mínimo nacional. Al haber básico. ¿Al haber básico o al mínimo nacional? Al haber básico fue el 3%. El 3%, ¿no? Muy bien. Entonces, esos datos son importantes para que nosotros lo podamos plasmar en este presupuesto, para que al año, si de repente le ponemos 3% de incremento salarial, ¿no? Hacemos nuestra proyección, de repente sea 2 o de repente sea 4, pero ya no nos va a agarrar como diciendo, no puso nada, digamos. Entonces, ¿ahora se dan cuenta? Si ponemos, por decir, un 3% para salud, por lo menos pusieron 3, no que a otros no pusieron nada. Y cuando ya vino esos problemas de salud, le es más difícil solicitar, en el caso de las instituciones públicas, una reformulación, que ya les expliqué de qué se trata la reformulación. Cuando se modifica, ¿qué? Modificación del techo presupuestario. Es cuando se modifica el techo presupuestario aprobado inicialmente, ¿no ve? Entonces, para evitar a veces todas esas clases de modificaciones o pedidos y todo eso, las instituciones, entonces uno tiene que ir previendo todo eso, digamos, quiere decir adelantándose a todos esos alcances. Le voy a dar un dato. ¿A cuántos meses estamos de Año Nuevo? O perdón, de Navidad y Año Nuevo. ¿A cuánto? 3 meses. 3 meses. 2 meses. 3 meses, ¿no? 3 meses, Lisa. Muy bien. 3 meses. Generalmente, desde el 2015 se aprobó un decreto supremo en el cual dice que cuando la economía del país, ¿no? Según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Demuestre
que el Producto Interno Bruto del país en este año supera el 4.5%, ¿qué le tiene que dar el gobierno o qué significa eso para los bolivianos? ¿Saben? Que va a haber doble aguinaldo. Doble aguinaldo. Aguinaldo. Exactamente, ¿ve? Eso es un decreto, no es que yo me inventé. Entonces, eso nosotros, ahorita estamos a 3 meses. Recién pongámosle, o esperemos hasta que salga. No se puede jugar con las personas. Si yo presupuesto de que al año va a haber un incremento de acuerdo a cómo ha sido el Producto Interno Bruto de este año, de repente este año fue el 3.8 o el 4, pero ya se acerca al 4.5. ¿Ustedes creen que sea conveniente presupuestar un doble aguinaldo para la gestión 2023? ¿Qué opinan? Sí, sería prudente presupuestar. Sería prudente. De repente este año, ahorita, el mes que viene, todos van a estar esperando de que a ver qué dice el Instituto Nacional de Estadística, si se ha logrado o no se ha llegado al 4.5 del Producto Interno Bruto. Y todos están rogando que no, sobre todo los empresarios, o si no los patrones o los jefes. ¿Por qué? Porque el trabajador más bien está queriendo que le paguen un doble aguinaldo, ¿no es así? ¿Sí, no ve? Sí, pero bueno, eso lo va a determinar que los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero esos son los datos del futuro que podemos utilizar. De repente, poner un doble aguinaldo, poner qué cosa, los incrementos salariales, haya o no haya, tenemos que jugar con esos datos del futuro, ¿no? Como también algunas contingencias, como ha pasado el caso de se puede decir, de una enfermedad que sacudió a todo el continente y en pocas palabras a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. La ubicación temporal entonces significa pasado, presente y futuro, datos que necesitamos para hacer ¿qué? Aquí arriba está. ¿Qué? El presupuesto. ¿Ya? Pasado, hechos que fueron o sucedieron. Contabilidad financiera de sistemas acumulados de gestiones pasadas. La información se reúne en estado financiero y lo que pasó es irreversible. Luis Alfredo, ¿qué es irreversible para usted? Algo que no se puede revertir, algo que ya ocurrió. Algo que no se puede revertir, en pocas palabras, algo que no se puede modificar. Así es. Muy bien. Por eso esos datos ya usted, no, modifiquémoslos. No, señor. Ya se cerró la gestión y ya no podemos modificarlo. A no ser que estemos en la gestión actual o algo que no haya pasado. Y aquí es lo contrario. Hechos que queremos que sucedan, esto puede ser en el presente o sobre todo en el futuro. Contabilidad administrativa, aparece el presupuesto empresarial, sobre todo las empresas privadas, lo utilizan mucho el presupuesto empresarial. La información se sintetiza en estados financieros proyectados, en el cual yo quiero decir, voy a hacer un presupuesto en base ¿a qué? A proyecciones financieras. Más o menos voy a bajar mis costos, voy a bajar mis gastos, mi mano de obra, mi venta. Entonces, todo eso son datos proyectados, porque estoy previendo, estoy suponiendo, ¿no? Por eso se llaman datos proyectados que no se han hecho realidad todavía. Y por último dice, esto puede modificarse como consecuencia de la planificación y los presupuestos deben ser, ¿qué? ¿Deben ser qué? Flexible quiere decir que es un presupuesto, que hay presupuestos, así como hay rígidos, estáticos, que no se pueden
modificar o cambiar, en este caso lo más aconsejable es utilizar los presupuestos flexibles. Quiere decir que a cualquier contingencia o a cualquier este eh, de ustedes